Hoy tenemos con nosotros a Fran Vega, que viene a hablarnos de tres proyectos muy interesantes. Espacio cardioprotegido, Camino de Santiago en cinta es otro y Objetivo Paso durante el fin de semana es otro. Educación Física, episodio número 207. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos espero que te puedan inspirar. ¿Para qué? Para tus clases del día a día y ¿por qué no? Pues también encontrarás un poco de motivación y compañía. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y si no lo has hecho todavía pues te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com, mi hogar en la red, por supuesto, bueno, pues también un refugio donde acudir en caso de que te apetezca a ti. En el día de hoy te quiero presentar a Fran Vega, que viene a hablarnos de tres proyectos, como te he comentado, pero antes de hablar con Fran, déjame recordarte que este miércoles pasado se celebró la tercera jornada del Congreso de Educación Física y Justicia Social dentro de la comunidad, donde se abordó el tema de educación física, género y diversidad sexual. Concretamente, se estuvo hablando de la fitness influencer y cómo afectan estos aprendizajes a las clases de educación física, cómo entran en tensión esos aprendizajes que se hacen de manera informal con lo que se pretende en muchas ocasiones en las clases de educación física, ¿no? ¿Qué opinan las chicas sobre estos temas? ¿Qué percepción tienen? ¿Cómo abordarlo desde la educación física? Y también se habló del caso de Lucas, una persona trans. ¿Cómo se abordó el caso de Lucas durante 4 años en un centro educativo, ¿no? Dos ponencias de muy alto nivel que sin duda van más allá de la educación física, que la trasciende y que te hace reflexionar, no solo como docente, sino también como persona. Y ahora sí, vamos con los proyectos que nos trae Fran, porque son proyectos más que interesantes. Bueno, pues como os decía, tenemos con nosotros hoy a Fran Vega, que es un compañero que trabaja en Galicia y en cuyo centro están, bueno, pues poniendo una serie de proyectos en marcha que cuando me los contó, pues me parecieron muy interesantes y bueno, pues lógicamente, pues aquí tenemos a Fran pues para que venga a contarnos de algún modo estos proyectos que tienen en marcha en su centro y que nos pueda destripar algunos de ellos y el porqué y demás. Fran, bienvenido al podcast El Valor de la Educación Física. Hola Quisco, buenas tardes. Encantado de compartir este tiempo contigo y con todos los Bueno, compañeros. el placer es mío de que estés por aquí y seguro que será de más de uno cuando termine de escuchar el podcast, ¿no? Fran, cuando estuvimos hablando por correo, me comentaste una serie de proyectos bastante interesantes que estás llevando a cabo en el centro. Vamos a hablar de tres de ellos, como son espacio cardioprotegido, como son objetivos pasos y como son Camino de Santiago en cinta. ¿Vale? Vamos a hablar de estos tres de forma holística, de forma global. Coméntanos, ¿por qué tenéis tantos proyectos? Porque todos estos proyectos, Fran, son desde el área de educación física. Bueno, primero, ¿dónde trabajas? ¿En un instituto? ¿En un colegio? ¿Cuántos compañeros sois? En fin, un poquito primero ponnos en contexto. Sí, trabajo en un colegio concertado que abarca desde infantil hasta cuarto de la ESO. Yo desarrollo mi labor en secundaria, pero estamos en contacto todos los profesores de educación física de las diferentes etapas. Y surgen los tres proyectos a partir de educación física, aunque el del Camino de Santiago tiene una pequeña relación con el seminario de pastoral, pero los tres proyectos tienen como origen la educación física. Ujú. Sí, que en muchos colegios, muchas veces el maestro de educación física, a mí me ha pasado, pues te sientes solo porque no hay más compañeros, estás tú solo y por lo que veo ahí tenéis un caldo de cultivo de unión entre diferentes personas con inquietudes y bueno, y resultado de eso, pues son estos tres proyectos que vienes a contarnos, ¿no? Pues la verdad que creo que es una satisfacción el sentirse
arropado, acompañado, lo que es el espacio físico cuando se trabaja, ¿no? No siempre es posible. Y bueno, y mucho menos intercambiando información y opinión y formas de trabajo de las diferentes etapas. Esto todavía es más raro, ¿no? Vamos a empezar por el proyecto Espacio Cardioprotegido. Fran, ¿en qué consiste? Pues este proyecto Quisco surgió a partir de que empezamos a dar la unidad didáctica de primeros auxilios en el colegio, desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, debido a la formación que teníamos los profesores, tanto los que habíamos estudiado en la licenciatura de Actividad Física y el Deporte como los que habían estudiado Magisterio, ya que todos hicimos también un curso de formación específico de primeros auxilios y nos atrevimos a impartirlo en el colegio. Y vimos que tenía mucho éxito, incluso los padres nos mandaban mensajes de que les parecía muy interesante que a sus hijos les formara en los primeros auxilios. Y a partir de ahí nos pusimos en contacto a través de padres también, pues con unos médicos que trabajan en los hospitales de Coruña y de Santiago de Compostela y nos propusieron entrar en un proyecto que se llamaba Proyecto Ángeles, que a través de la lectura de un cuento, aunque los alumnos se sentían como unos ángeles para salvar vidas al resto de las personas que existían en el mundo, pues les enseñábamos cómo tenían que realizar los primeros auxilios en caso de una parada cardiorrespiratoria, etcétera. Y a partir de ese nacimiento, que fue un poco espontáneo, porque fuimos a probar a ver qué tal trabajábamos los primeros auxilios con niños, tanto en primaria como en secundaria, pues se unieron estos médicos que se ofrecieron en venir al colegio, pues ya con unos muñecos equipados y unos ordenadores, los cuales, conectando el ordenador al muñeco, pues iban a medir la frecuencia del masaje cardíaco que iban a realizar los niños y la profundidad de dicho masaje. Entonces ellos, los médicos, obtenían unos resultados muy interesantes para demostrar que niños, no solo desde quinto como hacíamos nosotros, sino desde tercero de primaria ya eran capaces de realizar una RCP en condiciones, eficaz. Pues nos pusimos a formar a los alumnos en clase de una forma un poco más profunda. Luego vinieron los médicos con los enfermeros y montaron toda la estructura que requiere esto, porque había que tener 3 muñecos funcionando con 3 ordenadores cada uno, un profesor en cada ordenador. Los médicos supervisaban cómo era todo el protocolo, cómo hacían los niños, pues el proteger, avisar, socorrer, y después realizaban el masaje y los propios niños en el ordenador iban viendo cómo iban haciendo su masaje, que eso tenía un feedback buenísimo en los niños, porque los niños veían directamente en la gráfica si la profundidad que le daban al masaje era la correcta, si la frecuencia, la velocidad a lo que hacían era también la correcta. Y bueno, pues a partir de ahí fuimos consolidando esta formación en primeros auxilios en el colegio, que ahora la tenemos parada en el sentido de que los médicos no pueden venir al cole por el tema del coronavirus, la estamos haciendo nosotros, sin los muñecos y sin los ordenadores, evidentemente, pero seguimos con ella adelante y a partir de ahí los médicos nos dijeron que sería muy interesante que el colegio se dotara de un espacio cardioprotegido, que viene a ser pues tener una zona en el colegio donde tú dispones de un DESA, que es un desfibrilador semiautomático, que es el más económico, y que le podía dar servicio al colegio tanto para la formación del alumnado, como estamos haciendo hasta ahora, como para dar servicio a la sociedad, porque una vez que tú instalas un desfibrilador en el colegio, toda la zona donde tú estás se ve beneficiada de eso. Es decir, las calles que están alrededor del colegio, en caso de haber una emergencia en la calle, la ambulancia podría utilizar el desfibrilador del colegio. Entonces nos pareció muy interesante y estamos en ello. Lo que pasa es que tiene un coste económico. Hay que subvencionar el desfibrilador. Por una parte, se pueden, la empresa que te lo facilita te permite obtener el 50% del precio de ese desfibrilador, que ronda los 1.100 euros, con la venta de pulseras, unas pulseras que se venden por 3 euros, a todos los padres que quieran colaborar, a familias, a gente externa al colegio, etcétera. Y el otro porcentaje pues lo tiene que aportar el colegio. Entonces, en esas estamos ahora, intentando conseguir esa parte que tiene que aportar el colegio, porque la otra pues, es un poco más sencilla de conseguir. Uh-huh. Me parece muy interesante, Fran, el tema que has comentado al principio, ¿no? De cómo empezasteis
de algún modo, pues, bueno, pues sin ninguna pretensión, evidentemente, de llegar a tener un desfibrilador en el colegio y crear un espacio cardioprotegido. Y cómo muchas veces las circunstancias hacen que todo tome una relevancia mayor. Pero es curioso cómo esa relevancia mayor nunca hubiese existido si ustedes no dais ese primer pequeño paso de poner en práctica esos primeros auxilios en el centro, ¿no? Entonces, claro, si alguien nos escucha en estos momentos, dice, claro, esto es muy fácil, tienen ahí equipos médicos, tienen el muñeco, tienen los ordenadores. Bueno, eh, tampoco no sé, si alguien nos está escuchando, tampoco la cuestión es que llegue a tener estos muñecos, lleguen a tener, digamos, este servicio que incluso prestan los médicos y enfermeros en vuestro cole, pero ¿crees que es interesante el tema de trabajar los primeros auxilios con el alumnado? Es decir, ¿ves que vuestro proyecto, más allá de que ya haya llegado a un nivel bastante elevado, se puede o lo recomendarías por cómo ustedes habéis sentido en esos inicios la aceptación del alumnado? Si lo recomendaríais que lo trabajaran otros compañeros de educación física. Sí, claramente, Quisco. Esto empezó con un granito de arena de la idea de trabajar los primeros auxilios en el alumnado, porque lo considerábamos algo importante y a partir de ahí vino todo lo demás. O sea, que empezó de lo más mínimo, sin recursos ninguno, y ahora mismo, si no tenemos a los médicos que nos ayuden, a los enfermeros, los recursos es intentar tirar de alguna familia que en este caso nos está dejando unos muñecos porque sus padres trabajan en riesgos laborales, etcétera. Pero en cuanto a si es interesante trabajar con los alumnos, es tan interesante que creemos que ahora es fundamental. De hecho, está incluido en todas nuestras programaciones ya desde tercero de primaria de educación física hasta cuarto de la ESO. Y vemos que los alumnos en cuarto de la ESO, que me corresponde dárselo a mí, ya tienen un nivel de familiarización con todos los protocolos de RCP, de atragantamientos, de ataques epilépticos, sangrados de nariz, esguinces, etcétera, tiene un nivel ya, la verdad es que muy considerable y creemos que es un aprendizaje muy funcional para ellos. Genial, sí, aprendizaje para la vida, que muchas veces Efectivamente, educación física para la vida, ¿no? efectivamente. Otra de las cosas que me has comentado, el tema del feedback inmediato. Esto es magia en educación. Sí, Sí. hay muchas pedagogías, como puede ser la Montessori, ¿no? Bueno, hay otras, como Waldorf, en fin, que utilizan el material como directamente el material te da el feedback inmediato, de modo que no es necesaria la presencia del maestro, de corregir, que siempre tendemos a resaltar lo negativo. Entonces, claro, cuando tú pones aquí, yo digo, esto siempre es uno de los retos que tenemos por delante, el intentar en educación física que el feedback sea inmediato. Esto es muy difícil, ¿no? Simplemente lo puntualizo porque lo comentaba y me ha llamado la atención el hecho de que tú comentaras esto es brutal y es verdad, ¿no? No sé si quieres aportar algo más, Fran, sobre este Sí, proyecto. sí, ese feedback inmediato, Quisco, incluso no teniendo el material, también entre los alumnos se percibe, porque ellos siempre tienen alguna experiencia en su vida que te cuentan. Yo me acuerdo cuando mi hermano se atragantó y mi padre le ayudó y le dio unos golpes en la espalda y luego le abrazó por detrás. Claro, es que esa es la maniobra de Heimlich. Realmente ellos ya tienen experiencias que no son capaces de conectar a lo mejor en el momento con los primeros auxilios, pero que luego lo van relacionando todo. Entonces yo creo que tampoco es necesario tener el material que nosotros disfrutamos durante 2 años, que fue espectacular, pero no es necesario. El feedback surge de situaciones cotidianas de la vida. Ujú. Vale, perfecto. Y el tema de, ya tenemos uno de los proyectos que tenéis en marcha, con el que lleváis ya tiempo y que Uh -huh. incluso está superviviendo a esta situación tan especial que tenemos en estos momentos, ¿no? El tema del otro proyecto, Objetivos Pasos. ¿En qué consiste este proyecto, Fran? Sí, este proyecto surgió porque muchos alumnos y bueno, los profesores que tenemos hijos también nos dábamos cuenta de que nuestros alumnos y nuestros hijos habían perdido actividad física con este tema de la pandemia. No se movían lo mismo, pues sus equipos habían dejado de competir, incluso ya dejaron de entrenar. Ahora mismo la situación que estamos en Galicia están prohibidos los entrenamientos, incluso federados. Entonces se estaba fomentando mucho el sedentarismo.
Incluso en el AMPA, algunos padres nos comentaban, jolín, es que es una pena porque realmente los niños solo hacen de actividad física las 2 horas que tienen de educación física a la semana. Y a partir de ahí, pues dándole una vuelta, surgió, oye, pues mi hijo me llegó a casa hoy y me decía que con el reloj de los pasos había hecho 12.000, estaba contentísimo. Y yo empecé a pensar, yo y mis otros 3 compañeros de educación física, que son especialistas de educación física, pero son tutores en primaria, con lo cual no tienen solo educación física como yo. Entonces recibían esa información también y yo me di cuenta que mi hijo también me preguntaba eso, me comentaba, mira papá, hoy hice tantos pasos. Y empezamos a pensar, lo comenté con los compañeros y dijeron, ¿por qué no les planteamos un objetivo de pasos para el fin de semana y que eso tenga una repercusión en la nota de educación física, que es lo de menos, lo que repercute en educación física es lo de menos, en la nota me refiero. Pero sí vamos a fomentar la actividad física durante el fin de semana ahora que los niños están semiconfinados, no pueden practicar su deporte extraescolar, no pueden competir, etcétera. Y bueno, pues hicimos un baremo, un número de pasos que considerábamos adecuado para cada curso, y lo colgamos como una tarea en la aplicación de Teams, que es con la que trabajamos en el colegio, en donde aparece pues, en quinto de primaria objetivo, no recuerdo, en quinto creo que son 11.000 pasos, en sexto 12.000, en primero de la ESO 13.000. Lo colgamos como tarea, se lo explicamos al alumnado a ver qué le parecía, les pareció súper motivador y ellos, cuando lo consiguen el objetivo de los pasos relacionados en su curso, pues nos envían una foto o bien del reloj que mide los pasos o bien del móvil, una captura de pantalla, porque muchos caminan con el teléfono, sobre todo en secundaria, nos lo envían nos lo adjuntan a la tarea que les pusimos en el Teams y aparece, pues me invento, me pongo a mí de ejemplo, pues Fran Vega Martínez, el sábado hizo 14.000 pasos, me manda la captura de pantalla y el domingo otros 14.000. Y vemos ahí pues cada alumno los pasos que realizó y la repercusión que luego tiene en su nota. Qué interesante también, porque eh, escuchándote decía, bueno, estos son los deberes de educación física, ¿no? En Sí, vez, en vez de mandar una hoja de suma sin sentido, o yo no se lo veo, hoja y hoja de cálculo en algoritmo, repito, yo no sí, se sí, lo veo, lo tendrá, no lo dudo, yo no se lo veo, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Es mandar esta tarea, estos deberes, sí, pero sí. evidentemente estoy convencido que el alumnado lo ha asimilado de algún modo es mucho mejor que si le manda una tarea de matemática o de lengua, ¿no? Pero esto es lo que yo pienso. Coméntanos tú, Fran, un poco cómo ha sido la aceptación por parte del alumnado de estos deberes, por decirlo así, de algún modo, para que nos entendamos. Nosotros antes de plantearlo valoramos también los riesgos. Los riesgos eran, uno, que vivimos en Galicia y llevamos una racha que llueve muchísimo y que los alumnos no pudieran salir a la calle, con lo cual nos pasó el primer fin de semana eso. Entonces tuvimos que ampliar el plazo para otros 2 fines de semana más. Luego, en secundaria se nos juntó con un problema que no contábamos, y es que los alumnos tenían exámenes parciales. Entonces también algunos nos comentaron, Fran, este fin de semana no lo pudimos hacer en secundaria entre la lluvia y los exámenes, lo tuvimos que ampliar. Y hubo también un tercer problema que fue que algunos alumnos no disponían o bien del reloj, porque lo tienen el 80%, pero hay un 20%, por ejemplo, que no lo tenía, y utilizaron el móvil de sus padres. Pensamos que algún padre nos iba a poner el problema de que no le quería dejar el teléfono a su hijo, que no se quería descargar la app, etcétera, pero no hubo ningún problema con eso y la participación realmente fue bastante, bastante alta. Entre todo el colegio podemos decir que más de la mitad participó, mucho más de la mitad, no sé si un 70% aproximadamente. Y el feedback de ellos es muy bueno, además muchos salieron con la familia, otros con sus hermanos, etcétera, a caminar, o sea que positivo, sin duda. Ujú. Aquí muchos también podrían decir, claro, pero ahí yo no estoy controlando los pasos que hace el alumno. El alumno le puede dar el reloj a su padre, a su madre, a su abuelo, a su tío, a su primo o a quien le dé la gana y al final le doy más notas y no tengo la evidencia real ni la certeza de que ha sido él quien lo ha hecho o ella, ¿no? Sí, sí, cierto. Es otro de los riesgos que evaluamos que se me olvidó comentar antes. Nosotros eso hicimos una charla previa en la clase de educación física, sobre todo para secundaria, que son un poquito más pillos que en primaria, ¿no? Y hablamos del valor de la honestidad en el deporte, el ser honesto, el
el valorar el esfuerzo que hace cada uno y no el esfuerzo que puede hacer otra persona, porque tú le puedes poner el reloj a tu hermano que tiene 18 años y es corredor, o a tu papá que hace actividad física porque es deportista. Cada uno tiene que ser honesto. Nosotros dijimos que íbamos a poner el positivo o la subida de nota a todo el que nos lo enviara, que estaba en el valor de cada uno el ser honesto consigo mismo y a la vez con los demás. Y fue la charla que les hicimos previa a todo ello y creo sinceramente que todos, o un 99%, fueron honestos. Aquí se trata básicamente, Fran, de utilizar una barrera que quizá mucha gente diría yo no lo hago porque me pueden engañar, a decir, bueno, la rompo a mi Sí, favor. La sí, rompo sí. a mi favor con este argumento que es totalmente bueno y además es que es eso, ¿no? Tenemos que educar, digamos, de algún modo con estas cosas, ¿no? Y se me ocurría cuando te escuchaba esto, digo, bueno, si le pones el vídeo este de triatlón que hay, en el que no me acuerdo ahora mismo quién, se equivoca, que iba Sí, segundo todo el camino y se para al tercero, que podía haber quedado segundo, para cederle el paso a meta al que iba delante de él porque se había equivocado en los últimos metros, pues entonces ya es cuando le tocas la ponemos, fibra digamos, sensible. sí, 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 ya se toca la fibra sensible y ya no es una charla del, del maestro o del profesor, ¿no? Ya es, ¡buah! Sí, Esto es deporte, sí, esto es sí, honor, esto es honestidad. eso es. Además, jugándose cosas, ¿no? Como, vale. Y después otra de las cosas importantes del proyecto es la que comentaban, ¿no? Que como muchas veces tú lanzas algo y luego tienes que pivotar. Ay, que no nos hemos dado cuenta de esto. Bueno, no pasa nada. Ay, que ahora viene esto. Bueno, lo importante es querer hacerlo y ya luego, pues lo que vaya surgiendo, pues vamos intentando pivotando de un lado a otro y seguir avanzando, que es lo importante, ¿no? Pues no sé si quieres añadir algo más de este proyecto de Objetivos Pasos, Fran, o pasamos a ver el último. Nada, simplemente animar que lo pongan en práctica porque es sencillo y la Sí, repercusión seguro que es positiva. sí, es tan sencillo que daría coraje que no se ponga en práctica. Sí, efectivamente. Y además son cosas que yo antes cuando lo estaba diciendo digo, madre mía, pero si, bueno, si el alumnado no hace los pasos, alguien los hará. Bueno, pues ese alguien, sea el abuelo, sea la abuela o sea el hermano, sea, se está beneficiando Sí, eso, de esa tarea, con lo cual, bueno, sí, sí. no sé a quién estamos beneficiando, pero seguro que alguien se beneficia. Bueno, No tiene nada negativo. No, 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 no. ¿En qué consiste, Fran, el proyecto Camino de Santiago en cinta? Pues este es el proyecto que estamos ahora más inmersos 100%, porque nos requirió un poco de logística. Nosotros desde Educación Física, viviendo en Santiago como estamos, pues habíamos dicho, ¿cómo no vamos a hacer el Camino de Santiago estando desde aquí? Porque claro, veíamos que vienen alumnos desde Salamanca, desde León, desde otros puntos, y alumnos nuestros nos decían, es que nosotros nunca lo hicimos. Y dijimos, ostras, esto es no sé, es una locura, ¿cómo puede pasar esto? Y entonces propusimos desde hace 2 años hacerlo durante fines de semana. Quedábamos con ciertas familias que querían, o sea, con alumnos y con sus padres o hermanos que querían participar, nos juntábamos, íbamos en autobús hasta un punto de partida y hacíamos el camino de una etapa, una parte. Pues durante el año pues uno hicimos desde Padrón hasta Santiago, otro un poquito más abajo, bueno, etcétera. Pero este año con la pandemia y el curso pasado tuvimos que parar y dijimos, ¿cómo podemos buscar una alternativa para esto? Y dijimos, pues si conseguimos una cinta de caminar, la podemos poner en el colegio y durante los recreos de las diferentes etapas, desde primero de primaria, porque infantiles son muy pequeñitos para subirse a la cinta, hasta cuarto de la ESO, como son recreos, cada uno tiene a su hora, unos tienen a las 11 menos cuarto, otros a las 11 y cuarto, otros a las 12 menos cuarto, etcétera, con un profesor supervisando, los niños pueden ir caminando y en la cinta nos va a medir los kilómetros que vamos recorriendo y nosotros podemos ambientar el espacio. Lo que hicimos fue colocar en el pabellón una zona habilitada para este proyecto. Lo primero fue conseguir la cinta. Propusimos intentar comprar una, pero bueno, era un poco caro, eran 400 y pico euros y bueno, el uso iba a ser exclusivo para eso. Y luego pensamos, pues vamos a preguntarle a algunos padres que trabajen relacionado algo con el deporte, o incluso que sean padres que tengan en casa una cinta y que no la utilicen. Y nos surgió una madre muy participativa siempre en el colegio que tenía una en el trastero y que ella pensaba que aún funcionaba. Pues efectivamente, funcionaba, le tuvimos que poner
unas placas de aluminio en lo que son las barras de sujetar las manos, porque ahí estaba roto. Tuvimos que revisar el tema de las pilas porque se había roto un muelle. Bueno, hicimos un poco de apaño, pero la cinta funciona perfectamente. Y llevamos con ello 2 semanas y media, 3 semanas más o menos. La pusimos en el pabellón. Cada vez que tiene recreo, como este año tenemos los recreos, como toda España, por el coronavirus partidos, pues utilizamos pabellón y patio. Pues cada vez que le toca un curso en el pabellón, pues el profesor controla que alumnos fueron subiendo. Por ejemplo, le toca tercero A, pues suben en tandas de 5 minutos alumnos de tercero A. El próximo día le toca tercero B. El siguiente día le toca cuarto A. El siguiente día cuarto B. Como los recreos son alternos, porque a veces les toca pabellón, a veces les toca patio, pues lo tenemos organizado de esa manera. Y luego la zona la ambientamos, pusimos un mapa del recorrido desde Roncesvalles hasta Santiago y dibujamos con una pinza y un cartón un peregrino pequeñito y lo fuimos pegando por donde vamos, por cada pueblo que pasamos cada día. Y eso lo relacionamos con el sello de vida saludable que conseguimos hace 2 años del Ministerio para fomentar la actividad física, la comida sana, el repartir frutas en los recreos, etcétera, que es otro programa de la Xunta, que reparten durante 10 días frutas frescas, etcétera. Y llenamos todo eso de cartelería. Entre el Camino de Santiago, hábitos saludables y que es el año Xacobeo, el 21 y el 22, bueno, 2 años por el tema de la pandemia, pues entonces los alumnos se suben a la cinta, hay alumnos que caminan, hay alumnos que corren y van pautados en tiempos de 5 minutos y siempre con la supervisión de un profesor. En la máquina, en la cinta aparece el número de kilómetros que se hacen al cabo del día y luego tenemos una libreta para registrar cuántos kilómetros se hacen al cabo del día. A la semana hacemos un sumatorio de todos los que hicimos y movemos el peregrino por el mapa para que ellos vean por dónde vamos y se vayan motivando. Y básicamente es eso, Quisco. Uh-huh. Bueno, básicamente y básica, sí, que está bien. Bueno, aquí hay muchas cosas interesantes. Lo primero es siempre de tener a la familia de algún modo de tu lado, ¿no? Tener a la familia siempre te saca de muchos apuros, sobre todo cuando eres estable en un centro, como también era mi caso. Yo hacía el programa de educación física en familia, lo cual incluso metía a la familia en las clases de educación física. Y esto más allá de hacerles ver que una educación física totalmente distinta a la que seguramente ellos recibieron, y así me lo hacían ver la mayoría, pues luego los tienes de tu parte prácticamente para cualquier cosa que pidas, solicites, allá que están, son los primeros, así que te devuelven mucho más de seguramente lo que tú les das con una invitación a tus clases de 1, 2 veces al año, o 3 o 4, en fin, depende del año del programa, ¿no? Pero para cosas como esta, que evidentemente pues 400 euros, pues para algunos colegios, no sé, para el mío también es caro. Quiero decir que es un presupuesto interesante, que si, claro, te tiras 2 años sin comprar material, lo mismo dice, venga, pues este año lo compro, pero... Y sobre todo el uso, ¿no? Y después, bueno, estáis utilizando ahí una especie de marcador colectivo, ¿no? Con esa cinta donde todos suman. ¿Y es voluntario el subirse a la cinta, Fran? Sí, es voluntario porque no queremos tampoco obligar a nadie, ni que nadie se sienta incómodo, ni que a lo mejor algún alumno tenga un percance de que se pueda subir y caerse. Al principio hay que familiarizarse con la cinta, empieza muy suavito, pero bueno, algunos se tropezó, entonces ellos también tienen que ver que los demás lo hacen bien para atreverse todos, ¿no? Y en principio, o sea, tenemos una demanda por encima de lo que es el uso de la cinta, ¿no? O sea, que no hay problema en ese sentido. Sí, que lo mismo dentro de poco tenéis que reducir el tiempo de 5 a 3 minutos. Es decir, Eso pues, es. para que entren más alumnos o alumnas a realizar la actividad, ¿no? Sobre todo en primaria la demanda es brutal. En secundaria sabes Claro, que los alumnos son sí. un poco más reacios, pero aún así están participando muchísimo. ¿Y cuándo voy a poder repetir? Y es que yo me subí el otro día, pero hace una semana que no me subo. Claro. Calma, calma, que hasta junio tenemos mucho tiempo. Bueno, lo mismo de aquí le pasa como con el proyecto de espacio cardioprotegido, que lo mismo luego, en vez de una cinta, tenéis 10 cintas ahí y están funcionando a tope todos los recreos. Oye, nada es No, descabellado. no sabemos en qué va a terminar porque a raíz de esto, nosotros tenemos varias madres muy involucradas en el colegio y da la casualidad que una de ellas trabaja en la Xunta en el tema de turismo y lo comentó el proyecto
y la Xunta dijo que estaba dispuesta a darle, al final de conseguir el Camino de Santiago, los 770 kilómetros, al colegio una compostela, que es la certificación de que el colegio consiguió realizar el camino de una manera alternativa en tiempos de pandemia y que tenían pensado pues, hacer algún tipo de patrocinio, etcétera. Pero bueno, nosotros seguimos con nuestra humildad y con el paso a paso de cada semana y de los alumnos. Luego, lo que venga a mayores, bienvenido sea. Sí, pero fíjate, digo, lo mismo podía acabar como el otro proyecto y mira, la cuestión es que, no sé, otro padre que se anime, que diga, oye, yo tengo aquí esta cinta que he dejado de utilizarla, toma, anda, la dono al colegio, ¿no? Igual que mucha gente dona los patines, ¿no? O algunas Sí. bicicletas, algo menos habitual. Pero ¿por qué no? Y algo que empieza con una cinta, con turnos, con yo no sé qué, pues con el tiempo, no lo sabemos, pues pudiera terminar en un proyecto de un recreo activo, una actividad a lo mejor potente, ¿no? Y el que dice hoy vamos al Camino de Santiago, mañana dice vamos a Berlín y pasado mañana vamos a darle la vuelta a Europa y vamos a darle la vuelta al mundo. Quiero decir que será por posibilidades, con lo cual, pero es importante esto, pues empezar con lo que se tenga, ¿no? Oye, pues yo creo en esto, estamos haciendo un bien al alumnado, estamos ofreciendo un espacio de actividad y bueno, y a partir de aquí, bueno, el resto pues no está en la mano. Y otra de las cosas que te quería comentar, Frank, que era muy importante, pues fíjate, el otro día escuchaba yo el tema del Hospital Reina Sofía aquí en Córdoba, el tema de la sección infantil, no sé si era como el segundo, el tercero de no sé qué, y entonces salía una de los doctores más prestigiosos de yo no sé qué, no me eché mucha cuenta porque iba en el coche, lo Ajá. escuchaba en la radio, con lo cual, pero sí lo que me llamó la atención de lo que dijo este hombre fue una de las cosas que hacen particular a nuestro centro es la ambientación, es la decoración de las paredes, es la vestimenta que lleva el médico, es el trato hacia, hacia los pacientes, en este caso de cáncer, eran niños con cáncer. Y me llamaba mucho la atención porque todos esos elementos que no tienen ninguna relación con la medicina hacían que la percepción del alumnado, de los pacientes, niños y de la familia era brutalmente buena. Y digo, a ver, y decía el doctor, a nosotros se nos presupone la calidad médica. Esto lo tenemos, los conocimientos. Entonces lo que tenemos que es tocar otras parcelas para hacer la estancia de la familia y de los pacientes aquí pues más llevadera, ¿no? Y, Lo vi en el telediario, la noticia. La vi y me llamó la atención también. sí, o sea, Sí, yo no lo he visto en el telediario, mira que sí, yo lo sí, sí, escuché sí, en el yo la vi en radio. imágenes. Vi en Ah, imágenes mira, cómo estaba decorado en la zona donde estaban los pacientes, cómo iban los enfermeros disfrazados, lo vi. pues lo que te quería decir era que lo mismo, uno pone esta cinta ahí enfrente de un muro de hormigón gris y la Ujú. cosa cambia y le ponemos este peregrino pequeñito de cartón con su mapa y cómo va avanzando y lo decoramos y la percepción del alumnado para hacer actividad física cambia y se Sí, motiva y le encuentra sentido y hace sí, que se anime a... sí, sí, sí. Es cierto, si pones la cinta enfrente del muro del pabellón, evidentemente no tiene el mismo tirón que si le pones todo el plus que vean por dónde va cada uno de ellos. Pues ahora estamos ya llegando a Logroño. Perdón, está sonando, no sé si te molesta, voy a colgar un segundito. No, Voy a vale, colgar que está sonando cuelga, yo no corto esto es en directo. Bueno, que está sonando el teléfono. Perdón, porque Nada, es el nada, nada, teléfono fijo Fran. y no podía pararlo ese. Nada, está claro que el ambiente influye para que los alumnos se vean motivados desde fuera. Genial, Fran. Pues no sé si quieres añadir algo más al podcast. Yo simplemente, si quiero hacer un pequeño repasito, que fijaros, o prácticamente que dos de los proyectos que nos has comentado, como es Objetivo Paso y Camino de Santiago, no son ganarle, es comerle un poquito de terreno a la actividad física más allá de las clases de educación física. Quiero decir que uno es el fin de semana y otro es en el recreo, con lo cual Sí, es comerle un poquito de terreno a esto que ya normalmente hacemos en educación física.
con lo cual creo que es bastante interesante todo este tipo de propuestas. Y bueno, yo te quería os quería dar al equipo del centro, a los 4 profesores, la enhorabuena, porque este tipo de proyectos que nacen con humildad, que nacen con cotidianidad, podríamos decirlo, pues seguramente cuando pase el tiempo el alumnado se acuerde de ese Camino de Santiago, se acuerde de ese objetivo paso y se acuerde de aquel espacio cardioprotegido, de hacer una maniobra de lo que sea RCP. que hayáis puesto en marcha con todo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, bueno, pues eso, daros la enhorabuena, y es una educación física, pues, para el día a día, para la vida y para la realidad, que es de lo que se trata, ¿no? Nada, nosotros encantados de compartir esto en Comunidad y de eso se trata, ¿no? De compartir las experiencias de cada uno y lo que cada uno hace con los demás y aprender. Yo, en el tiempo que llevo con vosotros, ya tengo una lista bastante larga de cosas nuevas que puedo hacer, o sea que encantado. Es Genial, recíproco. genial, Fran. Bueno, esto será público, esto será público, digo, no será exclusivo de la comunidad. Ujú. Pero bueno, ahí hay muchas cosas también que es otro mundo que podríamos hablar, el tema de la comunidad. Pero como digo, esto será público para que lo pueda escuchar absolutamente todo el mundo Perfecto. y cada uno pues pueda implementarlo si lo considera oportuno. Como hemos dicho, hay cosas que son tan fáciles de implementar que cuesta hasta creerlo, ¿no? Que cosas tan Sí. sencillas pues hagan que las cosas cambien. Bueno, pues a veces no hay que montar la marimorena para, como se dice por aquí abajo, no hay que montar la marimorena para que las cosas funcionen y sean nuevas y sean atractivas y sean viables. Así que nada, Fran, pues la verdad que ha sido un auténtico placer echar este ratito contigo y, y bueno, ya nos darán feedback a la gente que nos escuche y bueno, y si tenéis algún proyecto que consideréis interesante, pues también podéis dejarlo por las notas del programa, ¿vale? Perfecto. Fran, Muchas gracias, Quisco. un fuerte abrazo y por dedicarnos tu tiempo y por compartir con nosotros estos proyectos que tenéis en marcha. Un abrazo y nada, cualquier cosa, tienes las puertas abiertas por aquí. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta Hasta otra. luego.